Bueno, pues muchísimas gracias por estar en este space. Es nuestro primer jueves de cortes. Como EP Investiga, decidimos que es un tema bastante importante el hablar sobre las comisiones de postulación y el proceso que está en desarrollo sobre la renovación de magistrados en nuestro país. Por eso decidimos iniciar con estos jueves que los vamos a realizar cada 15 días. Y les agradecemos a todos y todas estar presentes. Muchísimas gracias también a Edgar Ortiz y a Carmen Aida por estar presentes para abordar este tema bastante importante que por ahora nos ha dado casi que diario de qué hablar. Yo quiero iniciar con un contexto, ¿verdad?, sobre este proceso de renovación de las Cortes de Guatemala. Recordemos que el 16 de abril fue que el Congreso convocó a que se conformaran ya las comisiones de postulación, las dos, para que iniciara este proceso de renovar cortes en el país. Luego de esto, el 7 de junio, las Cortes de Apelaciones eligieron a sus 12 representantes. Luego de esto, el 21 de junio, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala eligió también a sus representantes. Fue una jornada bastante larga y amplia y que ahí incluso se pudo evidenciar también la lucha de poderes que hay en este proceso. El 29 de junio, la Corte Suprema de Justicia también anunció a sus representantes y el 4 de julio fueron juramentadas las comisiones en el Congreso de la República. Luego de esto, el 11 de julio se tendría que iniciar con la primera reunión, pero no fue así. No fueron juramentados todos los decanos de las facultades de Derecho de las universidades. El decano de la Universidad Mariano Gálvez dijo que se ausentó por un viaje académico y el de la Universidad Francisco Marroquín renunció. Entonces, esto nos lleva al panorama que actualmente tenemos en el cual no están sesionando las comisiones de postulación y este día justamente el Movimiento Pro Justicia emitió un comunicado en el que hablan sobre las presiones hacia los decanos de las universidades y con esto quisiera yo empezar con Carmen Aida Ibarra, solo antes mencionar que también se encuentra mi compañero Denis Aguilar, periodista de EP Investiga, que también va a estar moderando. Entonces, Carmen Aida Ibarra, que nos pueda comentar un poco más de detalles sobre este pronunciamiento. Carmen Aida Ibarra es parte del Movimiento Pro Justicia y ha estado dando seguimiento constante en años anteriores también a estos procesos de las cortes del país. Bienvenida y estamos con usted. Buenas noches, es un gusto estar con ustedes. Pues nosotros emitimos hoy un comunicado alertando sobre la fragilidad de los procesos de postulación, porque en realidad el proceso empezó siendo muy atacado y sobre bases bastante inciertas, así que no es de extrañar que se siga sintiendo esa fragilidad. Si ustedes recuerdan, hubo muchas notas en los medios de comunicación cuando ya acercándonos al mes de abril, nosotros empezamos a alertar sobre la necesidad de que el Congreso de la República alistara la convocatoria, porque parecía ser que todo el mundo se olvidaba que en el 2022 reformaron la ley de la carrera judicial y con esto hubo una modificación a los plazos para convocar a las comisiones de postulación, pero nos topamos con que en el Congreso de la República no querían ni siquiera hablar de eso y estaban muy convencidos de que la convocatoria debía hacerse como regularmente se había hecho 4 meses antes, en el mes de junio. Finalmente, el Consejo de la Carrera Judicial, contrario al temor que había, cumplió con el mandato que le da la ley de la carrera judicial e informó al Congreso que el mandato de magistrados de la Suprema y de apelaciones estaba por vencer, que faltaban 6 meses. Y fue así como el Congreso no tuvo más remedio que proceder a convocar. Pero ese fue un primer mal mensaje
porque el mismo presidente del Congreso estuvo insistiendo mucho en que no iba a convocar en abril, sino hasta en el mes de junio. Finalmente se cumplieron esos nuevos plazos. Eso fue muy bueno porque estábamos hablando de que los procesos iban a empezar 6 meses antes y no 4. Pero al final de cuentas de nada valió, porque ahora todo apunta a que las sesiones de las comisiones van a empezar en agosto, como había sido lo usual en ocasiones anteriores, y en un marco que yo diría de extrema violencia, pero un tipo de violencia silenciosa, porque muchos comisionados están con cierto temor a ser criminalizados por su función como comisionados, como ya ocurrió en el año 2022, que por lo menos 7 decanos sufrieron criminalización, denuncias penales que todavía están vigentes porque se opusieron a nominar a la fiscal general para la reelección. Y uno de esos decanos no tiene solamente una denuncia, sino tiene 2. Y las denuncias están vivas todavía en el Ministerio Público, y de verdad que al parecer el Ministerio Público, por lo que los mismos comisionados han estado contando, el mismo Ministerio Público se ha convertido en un nuevo actor del que todo el mundo está pendiente para ver qué va a hacer, si va a frenar el proceso con algún amparo, con alguna inconstitucionalidad, si va a acoger alguna denuncia penal o va a iniciar de oficio alguna situación penal contra alguien. Ya han arreciado en las redes sociales los ataques contra los comisionados independientes, ¿verdad? Contra aquellos comisionados que no tienen en este momento un compromiso claro con figuras como Néstor Vázquez o como Walter Mazariegos, que han estado muy cercanos a los procesos de integración de las comisiones de postulación para tener allá adentro operadores que actúen como a ellos les interesa. Y entonces los procesos, en lugar de haber iniciado con una buena racha, empiezan con este tipo de presiones. Hay comisionados que han contado que han sido convocados por personajes del Ministerio Público para ir a platicar sobre la importancia de los procesos de postulación, y en el camino surgen, por supuesto, direccionamientos hacia conformar todo un frente común alrededor de lo que diga Néstor Vázquez. Así que esto es ya una especie de estructuras paralelas, de comisiones paralelas que están funcionando, y no podemos esperar a que el Ministerio Público proceda como en anteriores ocasiones, cuando creó los procesos de comisiones paralelas de 2014 o de 2020, porque del mismo Ministerio Público están saliendo algunos direccionamientos. Así que en ese contexto es que se inscribe este freno que han tenido las comisiones de postulación, porque al entender de la mayoría de los comisionados, no están integradas las comisiones. Y en algún sentido, pues esa es una interpretación válida, porque oficialmente, legalmente, hay 12 facultades de Derecho y Ciencias Jurídicas, Ciencias de la Justicia establecidas en el país, y por lo tanto tendría que haber 12 decanos, pero en este momento solo están habilitados para participar 10, porque hay uno que renunció, el de la Francisco Marroquín, y el otro estaba de viaje cuando fueron juramentados. Con el decano Luis Ruano de la Universidad Mariano Gálvez, ahí no hay ningún problema, porque en cuanto el Congreso lo convoque para ser juramentado, pues él irá y estará habilitado para ir ya a las sesiones, pero está bastante lento el proceso de nominación de un nuevo decano en la Universidad Francisco Marroquín,
al punto que la universidad, en nuestra opinión, está incurriendo ya en un incumplimiento de sus mandatos constitucionales. Y finalmente no es la primera vez que ocurre. Ya en el pasado una universidad se negaba a integrar una comisión de postulación y el Congreso de la República hubo de intervenir explicándole a esta universidad qué podía pasar desde el punto de vista constitucional y legal si teniendo facultad de ciencias económicas se negaba a participar en el proceso para postular candidatos a Contralor. Esto fue en el 2018. Así que estamos ante un incumplimiento de la Constitución por una universidad privada y el Congreso de nuevo se lava las manos cuando él es el rector de estos procesos de postulación, porque es el que convoca y además es el gran elector, porque es el que va a poner el pomo de cierre a este proceso cuando elija a, qué sé yo, 280, más de 280 nuevos magistrados, 141 magistrados a la Corte de Apelaciones y 13 magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Gracias. Bueno, yo hablaba sobre el tema de los plazos, ¿no? Que pues el 13 de octubre ya los nuevos magistrados tendrían que asumir sus cargos, pero me surge la duda debido a que pues aún no están conformadas las comisiones de postulación debido a que faltan 2 decanos. Mi pregunta para Edgar sería, ¿cómo afecta esto el tema de los plazos? Si en dado caso, pues esto se sigue atrasando. Hemos visto también que ya se han interpuesto varias acciones legales tratando de detener el proceso de comisiones de postulación. Entonces, en ese sentido, Edgar, quisiera preguntarte esto, ¿no? ¿Cómo esto puede afectar los plazos para que el proceso se lleve justamente dentro del plazo legal, ¿verdad? Sí, yo creo que la preocupación de muchos fue desde el comienzo del año, ¿no? Que se repitiese, que hubiese una reedición de lo que pasó en 2019, o incluso lo recuerda menos la gente, pero en 2014 tampoco hubo un relevo de cortes en la fecha acordada, ¿no? En 2014 también se instaló la Corte Suprema un mes tarde, más o menos nuevamente por un amparo, ¿no? Un amparo provisional de la Corte Constitucional que había suspendido la juramentación de los elegidos por unos cuestionamientos al proceso. Entonces, todo el año llevamos un poco preocupados por un escenario parecido por varias razones, ¿no? Y ahora pareciera ser que el riesgo más evidente es la, entre comillas, no integración de la comisión. Yo tengo mis dudas, ¿no? Sobre esa interpretación, pero como ya lo anticipaba Carmen Aida, efectivamente hay también razones válidas para pensar que no se puede seguir sesionando sin los 2 decanos que faltan por juramentar, más que todo porque, algo que también señalaba Carmen Aida, hay mucho temor sobre la persecución penal, sobre la criminalización a los comisionados, ¿no? Entonces, nadie quiere dar el pie al más mínimo cuestionamiento por temor a que se criminalice, o bien temor a que se de nuevo, ¿no? Con base a tu pregunta, ¿no? A que se trate de trabar el proceso, ¿no? De invalidar lo actuado o algo parecido. Entonces, sí, obviamente estamos en este momento ante el primer desafío que se relaciona con el nombramiento de los decanos, pero yo esperaría que esto no sea algo que retrase más allá de unos días o un par de semanas el trabajo de la comisión. De ser así, si se atrasa unos días, un par de semanas, la comisión, obviamente, lo ideal es que empiece a trabajar cuanto antes, pero si fuera el caso, aún hay tiempo para llegar al 13 de octubre como debe ser. Lo que sí es que, pues yo esperaría que los decanos, el decano más bien que falta por nombrar, sea designado a la brevedad. Entiendo, y es algo que hay que destacar también, nombrar un decano tampoco es un proceso, digamos, como tal vez designar un profesor sea más fácil, ¿no? Porque hay más, eso puede ser algo de corto plazo. Un decano supongo que es una decisión más trascendental. Entonces entiendo que no sea algo de un día para el otro, pero sí debería ser algo que veamos resuelto a la brevedad. Entonces, yo creería que no deberíamos ver un retraso significativo.
Muchas gracias, Edgar. Y otro tema que me llama mucho la atención es que este proceso, pues, particularmente va a ser muy observado, ¿no? Vemos ya que va a haber hay una misión especial de la OEA, también hay un panel independiente de expertos, ¿no? Entonces, ¿cómo ven ustedes también esto, ¿no? Que será un proceso observado. Yo personalmente no recuerdo si en años anteriores ocurrió lo mismo, ¿no? Pero me llama mucho la atención eso y quisiera saber, pues, cuál es su perspectiva respecto de que sea un proceso que va a tener mucha observación, ¿verdad? ¿Para quién es la pregunta? Para ambos, sí. Usted puede responder ambos, si gustan. Mira, yo creo que la observación está bien. Yo creo que sí. Definitivamente observaciones como la de OEA, por ejemplo, no habíamos tenido, por lo menos en el pasado reciente que yo recuerde. Pero bueno, de forma, digamos, eh, normal, la ley de comisiones de postulación, al menos desde su promulgación en 2009, con el primer proceso que fue precisamente de elección de Corte Suprema y salas de apelaciones, ya había tenido mayor presencia de observación local, sociedad civil. Carmen Aida ahí nos va a contar porque es la experta y quien ha dado seguimiento a estos temas muchos más años que yo. Entonces, observación siempre ha habido, pero de nuevo, la observación es importante, es necesaria, pero bueno, no es un factor que vaya a cambiar decisivamente el curso de las comisiones, porque al final del día son los comisionados quienes toman decisiones. Y dos, que va a ser materia para que comentemos más adelante, el modelo está tan agotado y es tan disfuncional que más allá de hacer los señalamientos obvios, de los fallos obvios del sistema y del modelo, no hay mucho más que pueda hacer la observación, pero ahí le dejo un poco el balón a Carmen Aida para que amplíe, ¿no? Sí, gracias. Es una de la posibilidad de tener una observación internacional es una de las grandes cosas que tiene la ley de comisiones de postulación, porque no solo promueve la observancia ciudadana local, sino también establece específicamente el acceso irrestricto a misiones internacionales. Y a lo largo de todos estos años siempre han venido. Algunas veces ha habido experiencias felices, otras no. Eh, Además digamos, organizaciones como Guatemala Visible y Movimiento Pro Justicia, que son las que han tomado toda la experiencia en tener un monitoreo de principio a fin de los procesos de postulación. Las demás organizaciones llegan por etapas, me refiero a las nacionales, y las internacionales lamentablemente siempre han llegado cuando ya el proceso está bastante avanzado, cuando ya están aplicando la tabla de gradación, y en algunas ocasiones han venido con propuestas inconstitucionales, porque entonces traían a renombrados juristas de América del Sur, por ejemplo, y venían a contar cómo debían ser los procesos de elección de magistrados, porque así era en Argentina, o así era en Chile, o en Uruguay, o en Paraguay, pero lo venían a proponer cuando ya estaban casi que aplicando la tabla de gradación, entonces ya no tenía ningún sentido, ¿no? Entonces siempre hubo un desfase, sobre todo porque no se podían cambiar sobre la marcha las reglas del juego constitucionales, ¿verdad? De hecho, también en el 2014 casi que se vino a vivir aquí por varios meses el relator de Naciones Unidas, Leandro Despuy, y pues yo sí le dije en aquella ocasión, mire, por favor ya no siga con esas propuestas porque son inconstitucionales. Quedaba muy mal el relator de la ONU planteando situaciones que no podían cumplir los comisionados y solamente los hacía crear una situación incómoda porque los comisionados no podían elegir o seleccionar de otra manera y bueno, y el relator pues lo traían e hizo varios viajes y en realidad fue de los procesos peores que tuvimos esa vez en el 2014. Yo he platicado con representantes de las dos misiones que hay, la del panel de expertos y la misión de la OEA, y en ambas ocasiones yo les dije, estas reuniones fueron por separado, por ejemplo, por supuesto,
Yo les insistía a ellos que no se concentren en pedir publicidad y transparencia. ¿Por qué? Porque eso ya lo tenemos. Los procesos de postulación son un reality show. Uno puede ir ahí desde las 7 de la mañana y ver cómo desayunando los comisionados empiezan a trabajar y cómo refaccionan, almuerzan y cenan y casi que vuelven a desayunar, porque hay jornadas que van de un día para otro sin parar. Son procesos muy agotadores que pensamos que iban a quedar en el pasado porque íbamos a tener 2 meses más en esta ocasión, ¿verdad? Pero esa ventaja ya se perdió. Entonces, sí, que vengan a insistir en publicidad y transparencia, creo que es más de lo mismo, es porque ya la ley lo establece, tenemos acceso a todo, en las páginas web está toda la documentación y claro que a veces hay retrasos en que suban documentos como las actas, por ejemplo, pero uno tiene que comprender que si se termina hoy la reunión a las 11 de la noche, pues ya todos se van y el acta se hace en otro momento y se tiene que enviar para que la revisen y en la siguiente sesión vienen y firman y a veces les hacen cambios. Entonces las actas no pueden subirse 5 segundos después de que acaba la sesión y no por eso el proceso es opaco o no es transparente o no hay publicidad o no hay acceso a las actas. Claro que sí hay, solamente hay que tener paciencia, pues, sobre todo con esos documentos. Pero a lo que voy es que ya gracias a la ley de comisiones de postulación, todo es público, todo es transparente. Entonces, cuando yo veo pronunciamientos en donde el principal elemento es que piden publicidad y transparencia, a mí me parece que es ocioso. Entonces, lo que están diciendo, porque aquí tienen que trabajar otras áreas que es donde nosotros necesitamos apoyo, que es destapar todas las estructuras paralelas que hay. Y mientras no cambie la Constitución, vamos a tener que seguir trabajando con este modelo de postulación. Y lo interesante sería que cuando lleguemos a octubre y haya ya un cambio de magistrados, se pueda empezar a pensar en un nuevo modelo. Propuestas ya hay en abundancia, han habido propuestas para reformar la Constitución. Solo es cuestión de que haya voluntad y que se cambie eso. Cuando esto se creó se aprobó en el Congreso en el año 93 y el pueblo lo aprobó en consulta popular en el 94, pues fue un buen modelo, todos lo apoyamos y de verdad que el procedimiento no es malo, pero acá la cosa se corrompió. ¿Y cuándo se corrompió? Cuando el rey del tenis, casado con Suri Ríos, movió todas las piezas para crear una corte de constitucionalidad ad hoc que le diera permiso a Ríos Montt para ser candidato presidencial en el año 2003 y lo consiguió. Y desde entonces el personaje sí realmente se convirtió en un verdadero dirigente de todos esos procesos y poco a poco la politización corrompió mucho de lo que ahí hay. Y no voy a hablar de cómo se fueron creando facultades de derecho o universidades, porque eso también ya es ocioso estarlo repitiendo, pero el modelo hubiese sido muy bueno si no hubiese aparecido alguien que manipuló la integración de una corte para favorecer la candidatura inconstitucional de Ríos Montt. Muchas gracias, Carmen Aide. La verdad es que sí, justamente hace un par de días ya había pronunciamientos incluso de la Fundación contra el Terrorismo en cuanto a la observación y ellos mencionaban justamente aquí en X que ellos se iban a hacer cargo también de la vigilancia, ¿verdad? Entonces también se ataca mucho el que haya observadores internacionales, nacionales y pues esperaremos a ver qué acciones toman. Yo quería mencionar también y que empecemos con el licenciado Edgar sobre quiénes son los actores que están detrás de esto. Carmen Aida ya nos inició con uno de los personajes que son como de los más reconocidos, que es el rey del tenis. Pero ¿qué otros actores son los que están detrás de esto y que se benefician con el atraso?
también que son los que perdieron espacios dentro de las comisiones porque justamente se esperaba que otras planillas vinculadas a sectores corruptos o a personajes como el rey del tenis, que pudieran tener como más comisionados, pero que nos puedan comentar desde la perspectiva, empecemos con Edgar Ortiz, sobre quiénes son los que se benefician de este atraso. Mira, no, como nosotros participamos en el proceso de elecciones en el colegio, creo que no me corresponde a mí probablemente hacer esa evaluación, porque mis colegas van a estar en la comisión y tendrán que sentarse con los demás actores a votar y creo que yo interferiría en todo caso con la labor que ellos están haciendo. Pero a mí me gustaría hacer una reflexión un poco más de fondo, porque la misma pregunta nos la hacemos cada vez que hay un proceso de comisiones de postulación. Y yo sí tiendo a ser un poco más crítico con el modelo. El problema que tenemos con el modelo de comisiones de postulación es que al final del día es que el modelo el modelo no puede salir muy bien porque los incentivos o las reglas del juego no son las correctas, y tal vez valdría la pena que hagamos un recordatorio de dónde nacen las comisiones de postulación. En realidad las comisiones de postulación son un invento que se ideó durante la transición democrática. Aparecieron en el año 1983. El Consejo de Estado, que estaba diseñando la ley del Tribunal Supremo Electoral para la transición, diseñó este modelo de comisiones de postulación para elegir al primer Tribunal Supremo Electoral de lo que iba a ser la apertura democrática. Entonces, si tú te pones en los zapatos del año 83, en la transición, bueno, tenía mucho sentido integrar una comisión de postulación que si lo vemos hacia atrás era en realidad una comisión de pares, ¿no? Es decir, los abogados que integraban la comisión, entre ellos, escogían y nominaban a los que ellos creían que eran abogados honorables, respetables, capaces, lo que fuera, ¿sí? Así se diseñó el modelo, y eso es bien importante que lo recordemos, porque hasta cierto punto el modelo de comisiones de postulación, su virtud, digamos, original, era la subjetividad. O sea, así nació el modelo de comisión de postulación, era la evaluación subjetiva que tenían los abogados pares y que de alguna forma los llevaba a nominar a los otros. Entonces, el problema fue que con la reforma constitucional del año 93 metimos el modelo de comisiones de postulación en todo. Al principio, el modelo más o menos funcionaba, creo yo, no por virtud del modelo mismo, sino porque había ciertos autocontroles entre la clase de abogados, ¿no? El problema es que fueron apareciendo un montón de jugadores, algunos de los que ustedes describen, y esos nuevos jugadores pues fueron entendiendo que si el modelo era tan subjetivo, pues podían pues promover a otra gente, ¿no? A los puestos de las cortes, ¿no? Entonces el gran problema que tenemos es que la ley del 2009 intentó reglamentar el ejercicio de las comisiones de postulación para que no fuera tan subjetivo. Pero yo lo que quisiera quizás criticar del modelo es que es imposible hablar de que la ley de comisiones de postulación y el modelo mismo te permiten un modelo de evaluación objetivo, porque al final del día no todo es cuantificable como la ley te lo dice, ¿no? Caemos a los mismos vicios de siempre, ¿no? De cuánto vale una maestría, cuánto vale un doctorado, si vale lo mismo la maestría de una universidad A o de una universidad D, que obviamente no es el caso, porque para eso hay rankings y prestigio de las entidades educativas. Entonces, más que pregunta de jugadores, que por supuesto digo, es interesante que lo comentemos, el gran problema y el gran nudo es que como no hay parámetros objetivos de evaluación, terminamos dependiendo de quién esté sentado en esa mesa y quién haga un juicio más ponderado, más prudente y más juicioso de la gente que quiera meter digamos, a la elección final. Pero el modelo de evaluación que debería ser por lo menos la regla para elegir magistrados de sala de apelaciones no funciona con la ley de comisiones de postulación, porque lo que terminamos haciendo es evaluando currículums, ¿no? Y creo que ese es el gran problema del modelo, ¿no? Entonces, ¿qué tan bien se puede hacer? No sé. Yo creo que hay límites a lo
a lo que se puede lograr con el modelo que tenemos, pero bueno, obviamente es lo que hay, y hay que trabajar con lo que tenemos en este momento, pero también hay que graduar expectativas y entender que el modelo no da para mucho más, y lo que termina viendo a lo interno del propio Poder Judicial, sobre todo, es que los mismos jueces y magistrados tienen que encontrar espacios de incidencia para garantizar su reelección. Si no encuentran espacios de incidencia, no se reeligen. Y el propio sistema ha creado este ecosistema de redes, porque es la única manera de que tiene un magistrado de sobrevivir en el esquema que ha planteado nuestra Constitución. Entonces, el modelo mismo es el que nos ha metido en esta dinámica que estamos describiendo en este momento. A mí me gustaría mencionar que en efecto se ha tratado de mejorar los procesos de postulación con la obligación de utilizar instrumentos y de aplicarlos. El problema es que muchos de los comisionados van única y exclusivamente con la idea de sacar adelante una lista predeterminada. Entonces, no les gusta trabajar adecuadamente la tabla de gradación. Pero a ver si en esta ocasión se empeñan mejor, porque si ustedes ven las reformas del año 2022 a la ley de carrera judicial, ahí se establece que se debe respetar la carrera, tanto para los jueces como para los magistrados de la Corte de Apelaciones. Y se establece que para aspirar o para seleccionar candidatos a la Corte de Apelaciones se debe nominar preferentemente a jueces y magistrados de carrera. Muchos están diciendo ya que entonces se van a colar jueces espantosísimos, como los que ya sabemos, los que han sido muy criticados, los que están en la lista Engel o en la lista Magnitsky, o aunque no estén en ninguna de esas dos listas, son jueces bastante infames, ¿no? Entonces, pero ese no es el punto. Puede ser que un juez Moto o un juez Bremer, una jueza Avelina, salgan favorecidos y con ese aspecto de la ley de la carrera judicial. Pero tenemos en algún momento que empezar a apreciar la carrera judicial y de alguna manera darle un sentido en estos procesos de postulación, mientras duren, pues. Entonces hay que nominar preferentemente a jueces y magistrados para la Corte de Apelaciones, y eso solo se puede lograr con un mejor instrumento. Claro, esto no les gusta para nada a los de la calle, o sea, a los abogados en el ejercicio liberal, porque hay una preferencia para los que ya están dentro de la carrera. Pero sin duda alguna es importantísimo que se trabaje particularmente en los instrumentos de evaluación. Y para el caso de la Corte Suprema de Justicia, la carrera judicial, la ley de la carrera judicial establece que debe haber una nominación equitativa de gente que venga de la carrera y de abogados que sean externos, que vengan de la calle, que estén fuera de la carrera. Entonces, con esas dos palabras, preferentemente y equitativamente, creo que esa debe ser la guía para formular los instrumentos de evaluación, y todos debieran tratar de apoyar a los mejores, los que tengan la mejor trayectoria. Esos son los que deben ser nominados, mientras el proceso o el procedimiento no cambie. Esa es la historia, y mucho de lo malo que ha ocurrido es porque se utiliza la tabla de gradación como un simple requisito. No se hace una verdadera evaluación objetiva y se tiende a tratar de meter vía negociaciones oscuras a los candidatos, cuando de repente esos aspirantes podrían convertirse en candidatos sin necesidad de hacer amaños de ninguna naturaleza.
Así que lo que esperamos es que se afanen en la tabla. El tiempo es muy corto, a nadie realmente favorece este retraso que hay y hay que insistir, es esencial que se ocupen bien en la tabla de gradación. Gracias. Muchísimas gracias a ambos. Sí, justamente el tema de las cortes y la renovación de magistrados es bastante complejo, amplio, tanto que llevamos más de 4 meses hablando de este tema. NP Investiga, en nuestras redes sociales pueden encontrar ustedes algunos insumos que pueden servir para ir entendiendo, y justamente estos espacios son para entenderlos, para desempolvar incluso antecedentes que tenemos en nuestro país sobre esta renovación de las cortes. Y pues justamente en las próximas semanas vamos a estar hablando otros temas sobre las cortes y por qué es importante que el ciudadano de a pie o la población esté atenta a esto. Y justamente como decía Carmen Aida, son jueces los que llegan a juzgados que pueden conocer casos de personas ciudadanos de a pie, ¿verdad? Entonces es muy vital e importante saber sobre este tema. Le paso la palabra a mi compañero Denis. Gracias, Shirley. Yo quería hablar, o que nos hablaran un poquito acerca del hermetismo, ¿no? Yo personalmente he notado que existe como un poco de hermetismo y falta de reacción de parte de las universidades. Principalmente con el tema, claro, de la Universidad Francisco Marroquín, pues que pareciera que no tiene prisa por nombrar a un decano de la Facultad de Derecho para que sea juramentado y que participe en las sesiones de la comisión, de las comisiones. Entonces, en ese sentido, yo quisiera preguntarle a Carmen cómo ve esta situación. ¿Considera pues que hay un hermetismo y una falta de reacción de parte de las universidades para este tema, tomando en cuenta lo que ustedes mencionaban en el comunicado, ¿no? De que hay denuncias contra varios decanos que vienen desde 2022, cuando se eligió fiscal general, ¿verdad? Bueno, las universidades siempre han sido muy inclinadas a guardar silencio. A los rectores no les gusta mostrarse en público, no quieren afrontar, digamos, este mandato constitucional con con la prensa enfrente o la fiscalización ciudadana encima. Así que tienden a ser muy discretos, no responden a las llamadas. Los decanos, en términos generales, son también bastante escuetos, bastante discretos, son muy educados, muy corteses con uno, pero más allá de educación y cortesía, no hay, ¿no? Uno reconoce que algunos de ellos hacen un buen trabajo. Hemos visto cómo algunos tienen que ir a tomar decisiones con las cuales no están conformes, pero acatan la orden que llevan de alguien, ya sea de la universidad o de fuera de la universidad. A mí no me extraña esta actitud de la Universidad Francisco Marroquín. Bueno, esa universidad ni siquiera estuvo presente para la elección de presidentes. Ahora bien, en esta ocasión el padre Miquel Cortés, él es una persona muy comunicativa, por supuesto que también guarda las formas, pero a mí me pareció que tanto él como el doctor Arévalo manejaron adecuadamente las comisiones y tomaron decisiones, y lo hicieron. En este caso, los dos rectores han actuado correctamente en esas primeras sesiones fallidas que hubo. Pero en términos generales, las universidades, los rectores y los decanos son bastante parcos en su comunicación hacia el gran público. Así que no me extraña que la universidad Francisco Marroquín esté cerrada al escrutinio de los medios de comunicación en este tema que los pone a ellos en el centro de la atención, porque
son los que en este momento no están integrando las comisiones de postulación y por lo tanto están incumpliendo ya un mandato constitucional. Muchas gracias, Carmen. Y bueno, esta semana también tuvimos una respuesta del Congreso, ¿no? A las cartas que ambos presidentes de las postuladoras, bueno, creo que fue el doctor Arévalo, ahorita me recuerdo de esa carta en este momento, y pues la respuesta del Congreso a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Pareciera que prácticamente se estaban lavando las manos con el tema, diciendo que pues ellos no podían obligar prácticamente a la Universidad Francisco Marroquín a que nombraran a un decano. ¿Cómo interpretas esta respuesta que dio el Congreso, Edgar? Mira, es que yo creo que lo que está pasando es que todo este problema creo que tiene su origen en varios factores. O sea, yo creo que aquí se conjugan o se conflagran varios problemas. El primero es que yo decía inicialmente, para mí, en condiciones normales, si no hubiese el ruido que hay, el temor que hay a impugnaciones o incluso a criminalización, no me cabe duda que la comisión estaría sesionando. El artículo 25 de la Ley de Comisiones de Postulación me parece que es bastante claro cuando dice que si una comisión no está íntegra, si hay ausencia definitiva de algún miembro, se puede sesionar siempre y cuando se cumplan los quórums. Lo que no debería cambiar, naturalmente, es el umbral para tomar decisiones. La Constitución establece que las decisiones son por 2/3. Si son naturalmente 37 miembros, con 25 votos se toman decisiones. Así de simple, ¿no? Ahora, creo que lo que está generando el vacío es, dado que hay un temor de que impugnen o de que denuncien a los decanos, entonces no se quiere sesionar hasta que estén juramentados todos. Y eso abre entonces la puerta a estas zonas grises legales. Por supuesto, no hay una disposición legal que le diga a la universidad que tiene que nombrar un decano mañana, ¿no? Y tampoco hay una disposición legal que diga que el Congreso tiene que obligar a la universidad a hacerlo. Es decir, no hay evidentemente un marco legal estrictamente hablando que te resuelva el problema, ¿no? Entonces todo el mundo hace un poco el juego de lanzarle la papa caliente al otro, ¿no? Y en esas estamos, ¿no? Creo que eso es un poco el caos al que nos han metido esta situación. Yo sigo insistiendo en que el antecedente del año 2022, los ataques a los comisionados, fíjense, aquí hay otro, ya que estoy mencionando por qué estamos en esta situación, aprovecho a meter otro ingrediente de por qué el modelo es un desastre. Le pedimos a los comisionados, sobre todo a los decanos, ¿no?, que vayan a las comisiones de postulación a votar, a elegir a funcionarios de altos vuelos como Corte Suprema, Fiscal General, entre otros. Pero los miembros de la comisión no son inmunes por sus opiniones, o sea, no tienen inmunidad por sus votos, como por ejemplo un diputado sí lo tiene. Un diputado no lo puedes procesar por un voto a favor o en contra de un proyecto de ley porque es inmune por sus opiniones. Un comisionado no. Entonces los comisionados es normal que estén en esta situación en la cual no sientan la protección necesaria al momento de tomar decisiones. Entonces otro problema del modelo que tenemos, ¿no? Así que vamos a estar en ese estira y encoge. No sé en qué va a terminar, no sé en qué momento va a haber decano nombrado, pero evidentemente, insisto, no hay claridad de dónde puede resultar el problema. ¿Cuál es un posible escenario de desenlace? Bueno, en Guatemala, en caso de duda, siempre recuerden una máxima, ¿no? En caso de duda, vamos al amparo, ¿no? No me sorprendería por ahí que también veamos acciones legales buscando la integración de la comisión, por poner un ejemplo, y que un desenlace en caso de una resolución de corto plazo, pues sea que alguien acuda a la vía del amparo y ese sea un poco el desenlace definitivo a esta pregunta respecto de ¿hay que juramentar o no? ¿O hay que sesionar sin ellos si es el caso? Muchas gracias, Edgar. Yo también pues quisiera hacer otra pregunta, tanto para Edgar y para Carmen. ¿Cómo podríamos salir, ¿no?, de esta situación en la que estamos con el tema de elección de cortes? O sea, ¿qué se puede hacer, digamos, de todos los actores involucrados en este proceso? ¿Cómo se puede, ¿no?, salir y avanzar en este proceso?
Bueno, yo sí creo que el Congreso de la República tendría que eh, actuar en el caso de la universidad. Es cierto que no puede emplazar a la universidad porque no hay ninguna ley que se lo permita, pero hay un artículo de la Ley de Comisiones de Postulación que establece tanto el plazo máximo para empezar a trabajar, que es el de los 4 meses para todos los procesos de postulación, excepto ahora para el caso de cortes, porque la ley de la carrera judicial ya establece 6 meses por lo menos, pero sí establece un mínimo en el que sí o sí las comisiones tienen que estar ya integradas y funcionando. Y ese es un plazo de 2 meses. O sea que en realidad, si quieren afectar todo el proceso, pues la verdad es que la universidad podría incluso tomarse casi todo el mes de agosto, porque la ley establece ese plazo mínimo, o sea, ese plazo fatal de que las comisiones tienen que estar funcionando ya por lo menos 2 meses antes. Y si el cambio de autoridades es el 13 de octubre, quiere decir que al 13 de septiembre o al 13 de agosto tiene que empezar ya, el 13 de agosto tendría que empezar como tarde las comisiones de postulación. Ese es un plazo que no lo estoy inventando, está en el articulado de la ley de comisiones de postulación. Además, trae otro problema y es que hay otro plazo de 30 días que tienen que cumplir los comisionados de enviar por lo menos, perdón, de 20 días, de enviar por lo menos 20 días antes los listados al Congreso de la República, 20 días antes de que venza el periodo. Quiere decir, 20 días antes del 13 de octubre tienen que estar ya los listados en el Congreso de la República. Eso es muchísima presión, porque entonces quiere decir que si van a tratar de agarrarse de esos plazos mínimos, las comisiones empezarían el 13 de agosto, pero ya el 20 de septiembre tendrían que mandar los listados. ¿Qué se puede hacer en ese corto plazo? Y más aún, ¿qué pueden hacer los decanos que están en ambas comisiones? Esos pobres señores y señoras no van a dormir porque son procesos muy agotadores, son muy intensos y teniendo más tiempo han trabajado hasta de madrugada, sábados y domingos. Imaginémonos cómo va a ser esta situación cuando tengan ya solamente un mes y pico. Por eso es que hay que insistirle a la universidad. No es que uno quiera verlos ya sentados ahí sesionando, sino hay una verdadera urgencia de que empiecen ya, de que se aproveche que ahora hay un nuevo plazo. Bueno, eso ya, esa oportunidad ya se perdió, pero que empiecen cuanto antes, porque, porque si no, los plazos se los van a comer. ¿Y qué vamos a exigir entonces? ¿Que van a venir los observadores internacionales como han venido en otros años a pedir que entrevisten a medio mundo? ¿Se pueden ustedes imaginar? Eso es imposible. Nunca ha sido posible pensar en una entrevista para los aspirantes porque se inscriben más de 1,000 para la Corte de Apelaciones y unos 400 para la Corte Suprema de Justicia. Y con la primera depuración baja tal vez a casi 800 el número de aspirantes a la Corte de Apelaciones y a unos 300 el de la Suprema. Entonces hay mucho papel que calificar, pues, y eso es lo malo. ¿Cómo le vamos a pedir que haya una evaluación de calidad si apenas van a tener tiempo de ver papel tras papel y van a ponerle punteo a cada papel? No van a poder evaluar a los aspirantes. Así que no es un simple capricho de estar insistiendo en que la universidad nomine pronto a un decano, sino que urge, porque sí urge por esos plazos que hay que cumplir. Licenciado Edgar, también para usted la pregunta. Ya me olvidé de la pregunta, pero si me la Claro que repiten. sí, Edgar. Bueno, la pregunta era pues cómo salir, ¿no? De este pantano en el que estamos, ¿no? El cual pues pareciera que no se va a avanzar en el corto plazo, ¿no?
Mira, yo creo que la salida más feliz es que la universidad designe a un decano a la brevedad, pero hay que entender también que hay procesos internos en cada universidad y habrá que conocer las razones de las autoridades para entender mejor la cuestión, ¿no? Insisto, no es fácil, ¿no? Designar un decano, sobre todo por las obligaciones que eso implica en comisiones de postulación, no solo es esta, ¿no? Son las futuras. Viene fiscal general en 2 años, bueno, un año y medio, entre otras comisiones, así que eso pesa. Ahora, creo que sería la salida más feliz, porque creo que Carmen Aida acaba de destacar algo que me parece crucial recordarlo. Si nos ponemos legalistas, ¿no? A la formalidad pura, pues evidentemente hay tiempo. El 13 de agosto es el plazo fatal, como decía Carmen Aida, para empezar las sesiones. Ahora bien, especialmente en la comisión de salas de apelaciones, la carga puede ser extraordinariamente grande. Puede haber 3,000 interesados que ingresan su expediente, ¿no? Y eso complica mucho el trabajo de las comisiones y para eso se requiere tiempo. Así que yo creo que hay que hacer ahí hay que pensar, digamos, en que esto se va a resolver pronto y que esos nombramientos vayan a terminar con el impasse. Ese nombramiento va a terminar con el impasse, porque en el caso de Mariano Gálvez ya dijimos que simplemente la juramentación. Muchísimas gracias a ambos nuevamente. Yo quisiera que podamos ya cerrar este espacio, pero para cada uno pedirles que nos comenten cuál es el mensaje que también envían a la población para fiscalizar este proceso. Venimos de un proceso electoral bastante complejo y que fue fundamental la ciudadanía, ¿verdad? Y ahora viene justamente esto que también es clave para el país, para las cortes, la renovación de cortes. Entonces, ¿cuál sería su mensaje para ser insistentes en esta fiscalización y estar pendientes, ¿verdad?, del proceso de elecciones? Si gustan, empecemos con Carmen. Gracias. Gracias. Es importantísimo que la ciudadanía consulte con sus decanos, sobre todo las comunidades universitarias, que consulten con sus decanos, con sus rectores sobre estos procesos, pero el problema es que el tema es muy elitista. Es un proceso que ha estado alejado de la población en términos generales, así que solamente unos pocos de la élite que tiene acceso a los medios de comunicación, a las redes sociales y a las redes sociales de calidad, al contenido de calidad, está debidamente informado de esto. Entonces hace falta que empezar con un proceso de educación, de formación sobre las elecciones de segundo grado, como son estas, para que la población no solamente vea que tiene que incidir en la elección en primer grado de diputados, alcaldes, concejales, síndicos, presidente, vicepresidente, diputados, sino que también vía sus diputados, vía su comunidad universitaria, pueden tener algún tipo de incidencia, pero obviamente estamos ya sobre la marcha y como dijimos, apenas faltan unos 2 meses y medio, 3 meses para que deba tomarse una decisión crucial sobre quiénes van a integrar las Cortes para los próximos 5 años, pero creo que el gran reto a futuro es que la ciudadanía tenga acceso a más información sobre esto y que deje de ser un tema de élites y que se convierta en un tema de interés ciudadano, que las mujeres que están cosechando hortalizas en algún huerto de Huehuetenango tengan la debida información de cómo estos procesos inciden en su vida diaria, porque esto va a ser crucial para los procesos del año 2026. Vamos a empezar ese año con elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, con magistrados del Tribunal Supremo Electoral y de fiscal general. Todo eso en el primer semestre del año.
y en el segundo semestre del 2026 elección de contralor para empezar, ¿verdad? Entonces, en este momento ya es difícil tener más gente formada o educada en estos temas, es más difícil romper ese carácter elitista, pero sí, hay que promover, todavía se puede, vía los medios de comunicación, que las cabezas de las comunidades puedan informarse. Eso sí, que traten de hacer aportes ciudadanos a las comisiones de postulación, pueden hacerlo si saben algo, algún impedimento que ayude a los comisionados a no seleccionar a determinados aspirantes, pero eso sí, debidamente fundamentados. Creo que eso es importantísimo y, por supuesto, mantener siempre el dedo en la llaga de exigir que haya idoneidad en la toma en la selección de los candidatos. Si hablamos de idoneidad, ahí ya va de colada, que sea de reconocida honorabilidad, obviamente que tenga capacidad y que tenga una excelente trayectoria. Vamos a tener cortes seguramente grises. No creo que tengamos unas cortes tan terribles como las del pasado. Puede ser que tengamos cortes grises como la que tenemos ahora, pero es importantísimo insistir en que se requieren magistrados que respeten la institucionalidad y que por esa vía se trate de ir recuperando poco a poco todo lo que se ha perdido en los últimos, del 2019 para acá, en los últimos 4-5 años, que es cuando la fiscal llega y empieza a demoler muchas de las situaciones y se suma a otros actores para terminar de cooptar todo el sistema de justicia. Edgar, también su mensaje a la ciudadanía. Miren, bueno, lo voy a hacer publicidad a todos, empezando por EPE Investiga. Creo que hay que seguir como ciudadanía. Este proceso efectivamente es difícil de entender. Cada uno desde nuestro espacio tratamos de hacer trabajo. EPE Investiga, ustedes hacen una gran labor de investigación periodística que le ayuda a la gente a entender quién es quién, por ejemplo. Segundo, Movimiento Pro Justicia ofrece recursos muy valiosos. Yo se los recomiendo al público general. Sé que los temas legales son siempre complejos, de difícil acceso, sobre todo por el lenguaje rimbombante que usamos los abogados. Y en Movimiento por Justicia van a encontrar mucha documentación de valor. Y Guatemala Visible también hace un trabajo interesante. En YouTube pueden ustedes encontrar la transmisión de las sesiones. Yo hago esa invitación general al público de seguir el proceso. Ya lo comentábamos hace algunas semanas cuando terminó la elección en el Colegio de Abogados y Notarios, en la cual participamos nosotros, que fue una participación récord, no en términos absolutos, sino relativos también. Votó cerca del 36% del padrón de abogados, nunca se había visto una participación tan alta. Es decir, el propio gremio es apático a sus propios procesos y eso se rompió este año. Sería interesante también que el público general, aunque no forme parte del estamento de abogados y notarios, pero que son ciudadanos a quienes les afecta el sistema de justicia, puedan estar presentes. Yo creo que ayuda muchísimo el ojo ciudadano. No digo ya el ojo de las organizaciones que ya hacen un trabajo, ellas ya necesitan, creo yo, el acompañamiento más amplio de la sociedad como conjunto. Y creo que esos recursos que les expongo brevemente le pueden ayudar a cualquier ciudadano común y corriente a tener mejores insumos para informarse, y por supuesto que el boca en boca siempre ayuda. Mientras más masa crítica construyamos, el proceso, pese a los defectos que yo sigo señalando porque soy un crítico del modelo, pues por lo menos se podrán contrarrestar si hay ojo público encima. Muchísimas gracias, Edgar y Carmen. Ahora pues quisiéramos abrir espacios si alguien de nuestros oyentes pues tiene alguna pregunta que hacerles para que haga la solicitud de que le habilitemos el micrófono. Por favor, si alguien tiene una consulta. Bueno, creo que no hay preguntas, pero nosotros queremos agradecer desde EPE Investiga el tiempo y el espacio de Edgar Ortiz y Carmen Aida Ibarra para
hacer este espacio. Como mencioné al inicio, nuestra finalidad es desenmarañar un poco este proceso, ¿verdad? Porque lo mencionamos durante esta hora de conversación, que es bastante complejo, es un tema legal y que en algunos momentos puede tornarse difícil de entender, pero nuestra finalidad es esta, ¿verdad? Llevar más información sobre el proceso de cortes y pues qué mejor empezarlo con ustedes dos, ¿verdad? Que tienen bastante experiencia en este tema. No sé si alguno o los dos quisiera dar un último mensaje y vamos a cerrar este espacio. Yo agradezco a ustedes la invitación y, por supuesto, saludo las investigaciones que están realizando, la información tan oportuna que siempre ofrecen, igual que otros medios de comunicación y otros experimentos que hay en materia de investigación periodística. A mí me parece que este ámbito está creciendo y eso es importante para lo que yo mencionaba antes de que la gente tiene que ser educada y formada, ya que el Estado no lo está haciendo y se incumple lo que establece la Ley General de Educación. Sí hay necesidad de una mayor formación política y eso lo cumplen ustedes. Entonces es importantísimo seguir enviando mensajes para que la ciudadanía le ponga el ojo al juez de su comunidad, al magistrado de su territorio, de su región, para que pueda informarnos a nosotros, enviarnos información, enviar información directamente a los comisionados, si conocen de algún impedimento que puedan tener quienes se están postulando. Todavía no conocemos quiénes se van a inscribir porque ni siquiera se ha tenido la primera sesión de las comisiones de postulación, pero cuando lo hagan, que estén atentos a las publicaciones de los nombres de los aspirantes, porque es la única manera en que sabremos si el juez, la jueza, los magistrados o las magistradas de los diferentes territorios del país merecen ser tomados en cuenta para los listados de candidatos a las Cortes o si se deben presentar denuncias de impedimento contra ellos en caso tengan algún comportamiento que los haga indignos para aspirar a esos cargos. Creo que eso es importante, se ha hecho en el pasado y la población debe participar. Es una de las formas de participación. Muchas gracias a ustedes por tomarme en cuenta. Tenemos a un par de personas que quieren hablar. Primero le damos la palabra a Ruperto. Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad. No sé si me escuchan. Pues yo quisiera dar mi opinión respecto a esto, ¿verdad? Porque es un proceso bastante complicado, difícil de entender, como lo mencionó Edgar. Y somos ciudadanos comunes, ¿verdad? Pues yo, por ejemplo, soy bachiller y ese es un tema bien difícil de entender y creo que es bien importante, fuera importante que lo agregaran en las escuelas públicas, ¿verdad? Fuera de eso, entiendo que la elección a Corte de Constitucionalidad va a ser hasta el 2026, junto con la elección de fiscal general, ¿verdad? Todavía va a tardar bastante tiempo para que esa entidad se limpie un poquito. Y me pone un poco triste lo que dice Carmen de que no tenemos un panorama tan alentador, sino que bastante gris, dice. Y pues eso baja un poco la moral, ¿verdad? Porque sí tenemos la esperanza de que el sistema mejore. Y les quería preguntar, ¿verdad? ¿En qué momento todo el sistema de Guatemala se pudrió tanto como para estar como estamos, de que están cooptados todos los órganos de justicia? Vivimos en un país donde solamente hay justicia, digamos, hay cárcel, nada más para el ciudadano común, para la gente pobre, porque digamos, los funcionarios públicos ponen amparos, pagan, ¿qué les digo yo? Pagan
Ay, se me fue la palabra. Pero total que les dan medida sustitutiva. En cambio, a un ciudadano común tiene que pagar su condena, ¿verdad? Y quisiera preguntarles, ¿verdad? ¿En qué momento fue que se pudrió tanto los sistemas de Guatemala, tanto los de justicia como los ministerios? Solamente, muchas gracias. Gracias, Ruperto. Si gustan, escuchamos también a Mariela y después pueden comentar Edgar o Carmen. Pues muchísimas gracias por el espacio. Seré muy breve. Realmente esta es una pregunta especialmente para Edgar. Estamos preocupados, estamos aprendiendo esta entramada, ¿verdad? Que habrá que cambiarla algún día. Pero mi pregunta es más escéptica. ¿Qué sucede si realmente las mafias tienen ya realmente una agenda y lo que pretenden es sabotear que podamos nosotros contar con unas nuevas cortes en octubre? No sé cómo lo ven, a pesar de que coincido que hay que informar a la ciudadanía. Habría que hacer un entramado no solo de los medios de comunicación, los actores y todos los involucrados, de presión a los decanos que están ausentes porque están obligados a aparecer. Pero mi escepticismo es, ¿y qué tal si es el plan y se sabotea? Edgar, por favor, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. No sé si Carmen quisiera comentar la primera pregunta, que es ¿desde cuándo se perdió el rumbo del sistema de justicia en el país? Bueno, yo lo que diría es que en realidad tuvimos una transición democrática imperfecta cuando se creó esta nueva constitución en el año 85 y se eligió a Vinicio Cerezo como presidente de la República y empezó toda la construcción democrática, incluyendo la reforma del sistema de justicia, que fue algo muy bueno, un hito muy bueno. Todo fue imperfecto, todo quedó inacabado. Igual fue el proceso de paz. Si uno revisa los acuerdos de paz, siguen siendo tan válidos porque se incumplieron. Entonces no se avanzó con, por ejemplo, la democratización y la pacificación de Centroamérica que planteaban los acuerdos de Esquipulas. No se cumplió con los acuerdos de paz. Ahí fallaron los políticos. Fallaron porque en lugar de trabajar todo lo que iba a significar paz, pacificación, democratización, modernización, se quedó a medias, se quedó truncado y ellos empezaron a enriquecerse. En realidad es una culpa particularmente de los políticos que no pudieron liderar este proceso. La ciudadanía era más política antes, había más formación política de la que tenemos ahora. El mundo ha estado cambiando, entonces también eso ha contribuido porque, ya lo dicen los filósofos modernos, que estamos más ocupados en el individualismo que en pensar en la comunidad. Entonces, por supuesto que si volteamos a ver la esencia de los acuerdos de Esquipulas que impulsó Vinicio Cerezo, si volvemos a ver los acuerdos de paz que impulsó Álvaro Arzú y que fueron firmados con la guerrilla, ahí vamos a poder encontrar algo de dónde agarrarnos todavía para cobrar un nuevo impulso. Pero para eso necesitamos saber elegir mejor a las autoridades, porque son los diputados, son los alcaldes, los funcionarios del Ejecutivo los que van a hacer posible que retomemos esos temas. La corrupción y el crimen organizado, no solo nacional, sino transnacional, también atenta contra todos esos modelos de democratización, porque todo el crimen fluye mejor si hay autoritarismo. Eso es un modelo internacional, eso es un fenómeno mundial que está ocurriendo. Así que aprendamos a votar mejor y tal vez así podemos recuperar un poco la esencia
que traía consigo la transición a la democracia y el proceso de paz en Guatemala. Muchas gracias. Y ahora la que le hicieron a Edgar, que es justamente qué sucede si sabotean o ya es un plan para sabotear la elección. Mire, a ver, sin duda hay múltiples actores que están jugando en esta cancha, ¿no? Y no me cabe duda que hay actores que les interesa sabotear el proceso. Yo creo que una lucha que tenemos que hacer como sociedad es el respeto al plazo constitucional. O sea, el 13 de octubre debe haber nuevas cortes y creo que el riesgo que se ha planteado de una prolongación de la corte actual es nefasto y sería repetir de nuevo los vicios del pasado. Entonces, me parece que sí es probable que haya algunos actores que busquen el sabotaje. Bueno, no es una especulación, hay una cantidad ridícula de acciones de amparo que han buscado entorpecer el proceso desde antes de la instalación de la postuladora y una vez convocada la postuladora. Entonces, sabemos que hay actores que están jugando a eso, pero yo creo que también hay y debe haber suficiente presión ciudadana para que eso no suceda. Creo que la prudencia con la que se manejó, por ejemplo, o la extrema prudencia con la que se manejó el tema de la integración de la comisión de postulación, busca precisamente evitar ese sabotaje. Así que yo no creo que sea un escenario definitivo. Es un escenario posible, no deseable, pero yo creo que si hay ojo público sobre el proceso, pues no deberíamos ver ese sabotaje que tanto tememos, y yo diría que soy moderadamente optimista en pensar que ese escenario no se dé, y creo que hay suficientes elementos para pensar que el trabajo de la comisión va a avanzar y bueno, va a dar lo que el modelo pueda dar. A mí me gusta usar una analogía. El problema del modelo de las comisiones de postulación es que el modelo no da para una evaluación objetiva. Esto es como que, ya que estamos de Eurocopa y Copa América que acaban de terminar, esto es como que en el fútbol nos dijeran que no gana el equipo que mete más goles, sino el equipo que juega más bonito, ¿no? Entonces, sería sumamente difícil preguntar a la gente quién fue el campeón, porque mucha gente tendrá opiniones distintas sobre quién jugó mejor, quién jugó peor. Pero bueno, en el fútbol hay un medidor objetivo que es quién hace más goles, ¿no? Y eso no es lo que existe, digamos, en el modelo de comisiones de postulación. O sea, no es posible generar un modelo objetivo y obviamente saldrá lo que el modelo pueda darnos, pero lo más importante para mí es que el proceso culmine y transcurra en el plazo que se ha definido, y eso creo que debe ser una lucha compartida, ¿no? Muchísimas gracias a Edgar y a Carmen y también a todos quienes se conectaron a este space. Les agradecemos muchísimo y los invitamos también, ¿verdad? Que nos sigan en nuestras redes sociales, que ingresen a www.epinvestiga.com para que lean todos nuestros artículos que hemos publicado y den seguimiento a través de nuestro sitio web a este proceso tan importante de comisiones de postulación. Así que pues muchísimas gracias a todos por el tiempo y por el espacio que compartieron con nosotros. Muchas gracias.